promesas que Dios hace a su pueblo para que su pueblo esté preparado, esté listo para cuando Él venga. Miren, me gustaría leerles, si ustedes pueden acompañarme, en Daniel 3 y los versículos en adelante. Dice: tiempo después el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 60 codos de altura y 6 codos de ancho, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el rey llamó a las sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros. El rey mandó a llamar a los que tenían puestos muy altos ahí en ese reinado. Los mandó a llamar para que vieran la estatua que él había hecho. Pero no solo para eso, sino ¿para qué? Para que la adoraran también. Miren, vamos a leerlo, eso lo vamos a encontrar ahí mismo en Daniel, en el versículo 6, dice: el que no se postre y la adore en el acto será echado dentro de un horno de fuego ardiente, dice. O sea, el rey estaba decretando una ley que si yo no me postraba a adorar esa estatua, iba a ser echado ¿dónde? Al horno de fuego. Y pues me imagino que muchos tuvimos miedo en ese momento allí, ¿verdad? Yo digo tuvimos porque yo me hago ver como que si estoy en ese momento allí y qué hubiese hecho yo, ¿verdad? Entonces, como humanos creo que hubiéramos tenido miedo. Pero hay algo bien bonito que ocurrió en esta historia. Y a mí me gusta cómo estos jóvenes, porque habla de 3 jóvenes, y sé que muchos de ustedes ya saben de qué jóvenes vamos a hablar, pero estos jóvenes demostraron un acto de fe tan hermoso que Dios les dio, porque ellos se habían preparado durante mucho tiempo. Eran jóvenes preparados. Miren, dice el 7: por eso al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, al oír todo eso, todos tenían que inclinarse ante la estatua. Pero en el 8, en ese momento, algunos caldeos llegaron y denunciaron a los judíos. ¿Quiénes eran esos judíos? Dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú ordenaste que todo hombre al oír el son de la bocina, la flauta y todo el instrumento musical se inclinara, se arrodillara para adorar esa imagen, pero hay unos judíos que no lo están haciendo. ¿Y quiénes eran esos judíos? Aquí la Biblia lo dice. Dice: hay unos varones, dice, judíos, que tú pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Eran unos varones que él conocía. ¿Y quiénes eran? Eran Sadrach, Mesach y Abednego. Esos jóvenes eran. Entonces el rey los conocía porque el mismo rey los había puesto al cargo del reinado en la provincia de Babilonia, en algunos negocios que tenían ahí. No sé qué tipo de negocio, pero en todo lo que es el mercado, todas esas cosas, ¿verdad? Pero ahí esos jóvenes estaban, ellos trabajando para el rey. Y el rey conocía y sabía de ellos que eran buenos jóvenes, que no eran jóvenes que andaban, como podemos ver ahora, que no andaban en vicios o no andaban haciendo cosas malas. Eran jóvenes que rectos. ¿Por qué? Eso lo vemos también en la historia con su amigo Daniel. Porque Daniel y estos 3 jóvenes eran amigos y compartían la misma creencia, eran lo mismo. Eran jóvenes buenos, jóvenes que confiaban en Dios. Entonces el rey sabía que eran jóvenes que no hacían nada malo. Y estos hombres vienen y le dicen al rey: ¿sabes qué? Hay 3 varones allá que no, 3 judíos, unos judíos que no se están arrodillando. ¿Qué vamos a hacer? Entonces el rey dice, en el 13, entonces el rey Nabucodonosor, con ira y enojo, llamó a Sadrach, Mesach y Abednego. Dice que el rey estaba con ira, o sea, con enojo. Dice, llamó a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos ante el rey. Y Nabucodonosor les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que levanté? En el 14, eso lo leímos en el versículo 14. Mis hermanos y amigo oyente que nos ve por primera vez, Dios nos dice en su palabra que tenemos que respetar a las autoridades, las leyes que se ponen en, como no pasarte el alto, todas esas cosas que son para bueno para los seres humanos,
nosotros tenemos que respetar a nuestros superiores. Y estos jóvenes lo estaban haciendo durante mucho tiempo. Respetan y respetaban al rey. No le estaban faltando el respeto. Pero como el rey ahora tenía una estatua y él quería adoración, como siendo egoísta, ahora él se había olvidado tal vez de cómo eran los jóvenes, de cómo habían sido ellos, cómo eran de buenos esos muchachos. Pero estos jóvenes siempre los respetaron. Y como hoy en día nosotros respetamos muchas cosas. Pero ¿qué hicieron estos jóvenes? Dios nos dice, sí, hay que respetar ciertas cosas, pero va a haber un tiempo donde nosotros tenemos que poner a Dios en primer lugar. Y esta prueba llegó para ellos. La prueba llegó y ellos tenían que hacerlo. Miren, vamos a leerlo. Entonces el rey habla con ellos, tiene una conversación y en el capítulo 15, bueno, vamos a repetir lo mismo, muchachos. Vamos a sonar la bocina, todos los instrumentos musicales y cuando termine o al escuchar ustedes tienen que arrodillarse. Y en el 16 que nos dice, pero el rey antes les dice, porque si no la adoráis en esa misma hora, seréis echados en el horno de fuego ardiente. Y todavía dice él, ¿y qué Dios os librará de mis manos? Los estaba amenazando en ese momento para que ellos tuvieran miedo y lo hicieran. Pero me encanta cómo ellos responden. En el 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, acerca de esto no necesitamos responderte. O sea, ellos estaban diciendo, acerca de esto no tenemos que pensar, no tenemos que pensarlo, no tenemos que meditar en lo que te estamos diciendo. La decisión está tomada. Y esa decisión, ¿saben, mis hermanos? Esa decisión ellos ya la habían tomado desde el día que empezaron a prepararse. Desde ese día ellos pusieron en su mente, hasta la muerte yo creeré y aceptaré el mensaje de mi Señor Jesucristo. Desde el principio, cuando ellos aceptaron el mensaje, ellos habían aceptado que un día tal vez podían morir por la causa del Evangelio, como muchos siervos lo han hecho en el transcurso de la Biblia, todo lo que la Biblia relata. Entonces estos muchachos ya estaban preparados. O sea, sobre ese punto dice, no tenemos que responderte. Nosotros ya lo pensamos desde hace mucho tiempo y no tenemos que responder a eso. Entonces, nuestro Dios dice, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego. Esto le dice a estos muchachos, puede librarnos del horno de fuego. Y de tu mano nos librará. ¿Con qué seguridad lo dicen estos muchachos? Y el 18, aunque no nos librara, sépase que no adoraremos a tu Dios ni a la estatua que has levantado. Allí le confirmaron todo al rey. Hagas lo que hagas nosotros, no lo vamos a hacer. Te respetamos a ti, lo que es del ser humano, en lo que cabe del ser humano, te respetamos como rey. Pero al tú ponerte al lado de Dios y compararte a Dios, entonces sepas, oh rey, que tú no eres nada. Mi Dios es el que te creó. Entonces nosotros no te podemos dar ese respeto cuando nuestro Creador, nuestro Señor Jesucristo, es el que merece la honra y el respeto por los siglos de los siglos. Entonces aquí ellos hicieron a un lado lo que era el rey, lo humano, y se enfocaron ahora en ¿qué? En respetar a su Dios. Entonces, para concluirles la historia, mis hermanos, ustedes ya la saben y los que no la saben pueden buscarlas en el libro de Daniel 3, todos los versículos hasta llegar al 4 si quieren. Y el rey se enoja tanto que dice, vayan, calienten ese horno 7 veces. Y dice que llamó a los soldados más fuertes para que ataran a los 3 muchachos. Yo estoy seguro que estos 3 muchachos ni pusieron resistencia. Hasta ellos mismos creo que dijeron, ¿nos amarramos nosotros o nos van a amarrar? Así me imagino yo, porque su fe de ellos era tanta. Entonces dice que el rey mandó a llamar a los más fuertes para que los amarraran. Los amarraron y ¿qué pasó? Abrieron el horno y cuando los aventaron dice que las flamas mataron a los hombres que llevaban a estos jóvenes, a los soldados. Cuando estos jóvenes están adentro, eran 3, recuerden que eran 3. En el versículo 24 nos dice, se los voy a leer para que no vean que es de mi propia palabra, dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó a prisa y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron, el rey, es verdad, dice. Agregó, él dice, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en el fuego sin sufrir ningún daño y al parecer
del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Aquí es donde me llama la atención este versículo también. ¿Será que en aquel tiempo la gente ya hacía imágenes tal vez de Jesús? O yo no sé, porque él dice, es semejante a uno de los hijos de los dioses. Es porque con la mirada él estaba viendo una figura. Y tal vez por allá en algún lugar que él anduvo miró alguna figura que decía, hijo del Dios desconocido, ¿verdad? Pero él miraba a esa imagen. Entonces yo me imagino que tal vez ya hacían algunas imágenes por ahí, ¿verdad? Así que él miró y dijo, oye, se parece a una estatua que mira allá que decía, hijo del Dios desconocido. Porque él dice, el cuarto sí se parece a uno de los hijos de los dioses. Entonces, mis hermanos, estos jóvenes pusieron la prueba de fe, el acto de fe estuvo a prueba. Y ellos pudieron cumplir con esa prueba. Jesús mismo estaba en el horno de fuego con ellos. Jesús mismo estaba a su lado de ellos. Yo imagino a Jesús abrazándolos y todo, ¿verdad? Conversando con ellos, animándoles más. Mis hermanos, nosotros también pasaremos pruebas, pasaremos muchas cosas. Pero recordemos siempre que Jesús está con nosotros. Recordemos que Jesús es nuestro creador. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y Él ha dejado todo para que nosotros podamos ser salvos. Solo está en que nosotros seamos firmes y sigamos adelante. Miren, me encantaría que leamos otros versículos, pero vieran que en la historia de esos tres jóvenes me intriga mucho porque leyendo la historia de ellos ahí en ese momento, solo relata que ellos tres se pusieron en pie. Solo ellos tres estaban en pie. Y mi pregunta es, ¿qué pasó con los demás? ¿Dónde estaban? Yo me imagino que había más gente creyente en Jesús, que creían en el Dios que no conocían. Yo me imagino que había más gente. Pero, ¿qué pasó con ellos? ¿Dónde estaban? Estos jóvenes, desde el día que se entregaron a Dios, ya se entregaron con la convicción de que un día iban a entregar la vida por Él. Entonces, mis hermanos, eso me pone a mí en qué pensar. ¿Por qué solamente tres? ¿Por qué solo la Biblia menciona tres? Pero bueno, ahora en nuestros tiempos, mis hermanos, nosotros, viendo esta historia, debemos afirmar nuestra fe con Dios. Debemos confiar en todas las promesas que están en la Biblia. Debemos confiar en todas. No debemos dejar ninguna fuera. Debemos proclamarlas en ayuno y oración como lo hizo Daniel también. Y miren, les quiero leer Salmos 35, 9 y 10. Dice, entonces me alegraré en el Señor y en su salvación, dice, me regocijaré. El 10, todos mis huesos dirán, Señor, ¿quién es como tú? Que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que lo despoja. Mis hermanos, Dios nos ha dado promesas. Y esto que acabamos de leer ahorita en Salmos 35, 9 y 10, ¿qué más podemos pedir? Dios ya peleó por nosotros. Solamente hay que encomendarnos en sus preciosas manos. Que Dios les guarde y que Dios les bendiga y que tengan un hermoso y feliz sábado. Hasta luego.